constipación, vamos a desarrollar la clase en función de constipación funcional, ¿no? Luego, en el transcurso de la clase, obviamente, veremos causas de constipación orgánica, pero en realidad vamos a desarrollarnos en función de un paciente con constipación funcional. Es un trastorno caracterizado por dificultad persistente para defecar o sensación de evacuación incompleta o movimientos intestinales infrecuentes en ausencia de síntomas de alarma o causa secundaria, porque ya en ese caso no sería una constipación funcional, sino que sería una constipación orgánica. ¿Okay? La frecuencia evacuatoria considerada dentro de la normalidad es entre 3 movimientos intestinales por día y 3 movimientos intestinales por semana. Quiere decir esto que no hace falta tener una deposición diaria para estar dentro de la normalidad, ¿sí? 3 deposiciones por semana sin dificultad son una frecuencia evacuatoria considerada dentro de lo normal. ¿Okay? Desde el punto de vista fisiopatogénico, los cambios en la dieta, sobre todo dieta pobre en fibra, con poca agua, una actividad física limitada, o sea, falta de ejercicio o un estilo de vida sedentario, son factores que están relacionados con la aparición de constipación. Luego hay otro tipo de disfunciones, ¿no? Disfunciones motoras primarias a nivel de musculatura o de inervación del colon o relacionadas con un trastorno de la evacuación. Por ejemplo, contracción paradójica del esfínter anal. Esto quiere decir cuando el paciente empuja, en lugar de relajar el esfínter anal, lo contrae, por eso la contracción es paradójica, o espasmos involuntarios del esfínter anal, ¿sí? Es decir, que el momento de la evacuación el paciente sufre espasmos, contracciones, que son la diferencia entre un espasmo y una contractura es justamente eso, ¿no? El espasmo involuntario y la contractura del músculo esquelético, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista fisiopatogénico, ¿sí? Hay 3 grandes subtipos de constipación, ¿sí? La constipación por tránsito lento, el trastorno de evacuación y el síndrome de intestino irritable con constipación. Dentro de la constipación por tránsito lento hay 2 subtipos, ¿sí? Lo uno es la inercia colónica, que es lo lógico, un intestino que no se mueve y que consecuentemente da como resultado un tránsito lento, el tiempo que demora en pasar el bolo fecal desde que atraviesa la válvula ileocecal hasta que llega a la ampolla rectal está disminuido, pero también hay una constipación por tránsito lento en relación a una hiperreactividad colónica. Suena medio al revés, uno dice, ¿cómo puede haber un colon hiperreactivo que dé al mismo tiempo un tránsito lento? Bueno, porque esta hiperreactividad no es efectiva, no es propulsiva, es decir, es un colon que se mueve mucho, pero que o se mueve para atrás o se mueve sobre el mismo terreno, pero no propulsa, ¿sí? Entonces es un colon hiperreactivo, pero que no propulsa, ¿de acuerdo? El resultado es el mismo, aunque se mueva mucho, ¿sí? Si no propulsa, igual el tránsito termina siendo lento, porque se demora mucho en llegar el contenido del bolo fecal hasta la ampolla rectal. Lo otro es el trastorno de evacuación. En estos casos, el tránsito colónico puede ser normal, puede ser prolongado, pero el problema no está ahí. El problema está cuando llega el bolo fecal a la ampolla rectal y el paciente no puede evacuar la ampolla rectal. Por eso se llama trastorno de evacuación, ¿sí? Y lo otro es el síndrome de intestino irritable con constipación, que fundamentalmente tiene que tener dolor. No hay diagnóstico de intestino irritable sin dolor. Entonces son pacientes que tienen constipación, pero que aparte tienen dolor, ¿sí? De ahí la forma de identificar el intestino irritable. Luego puede ser que el paciente tenga inercia, puede ser que tenga un trastorno de evacuación, como parte del contexto enmarcado con intestino irritable, pero tiene que haber dolor para poder diagnosticarlo así. Esto yo no lo pongo lo pongo para explicarlo mejor, ¿no? Porque esta es la clasificación anterior de subtipos fisiopatogénicos de constipación, pero era una clasificación más didáctica, ¿sí? Antes se hablaba de 4 subtipos, sin contar el intestino irritable, y se hablaba de inercia colónica como primer subtipo, es decir, un intestino que no se contraía, que no tenía peristalsis y que consecuentemente era más lento. Constipación por retropulsión, es decir, ondas que iban hacia atrás, ¿sí?
Constipación hipertónica, movimientos de amasamiento, ¿sí? Como quien dice, trotar sobre su propio terreno. Se mueve el intestino a nivel del colon sigmoide mucho, lo que hace es desecar el bolo fecal, absorber todo el agua, pero igual la materia fecal se quedaba ahí. Y luego obstrucción del tracto de salida. Eso es justamente la inercia colónica y por otro lado la constipación por retroexpulsión y la constipación hipertónica hoy se llaman hiperreactividad colónica, ¿no? La hiperreactividad colónica y la inercia son la constipación por tránsito lento. Y lo que antes se llamaba obstrucción del tracto de salida, que a mí particularmente me parecía un nombre más fácil de aprender, hoy se llama trastorno de evacuación. Es lo mismo, ¿no? Pero me parece que un nombre más explícito, por decirlo de alguna manera, era obstrucción del tracto de salida. Sin embargo, así es como se conocen los subtipos hoy. Pero como se dan cuenta, es como que más fácil de entender con lo anterior. Ahora, factores que aumentan el riesgo de constipación. Edad avanzada, depresión, inactividad, baja ingesta calórica. Se relaciona también con bajo nivel educativo, con sexo femenino. Las mujeres son más constipadas que los hombres tienen más diarrea que las mujeres. Cantidad de medicación que reciba, ya vamos a hablar más adelante que hay muchos fármacos vinculados con esto, e historia de abuso físico y sexual. ¿Okay? Ahora, hablemos de condiciones en las cuales se produce constipación, pero que no sería una constipación funcional, sino que sería una constipación orgánica o como consecuencia de alguna otra causa. Empecemos con obstrucciones mecánicas y a la cabeza de esto tenemos los tumores colorectales. Evidentemente, si hay un tumor, va a obstruir el paso y al obstruir el paso va a haber constipación. Se abre un cuello de botella, ¿sí? A nivel del intestino que impide el paso. Los divertículos, ¿sí? Recuerden que los divertículos justamente habíamos hablado que estenosan la luz, cuando hay una estenosis más marcada también, aunque no sea diverticular, se va a producir constipación. Compresión extrínseca, a veces no está dentro del intestino lo que está disminuyendo la luz, a veces desde afuera hay algo que empuja, es una compresión extrínseca, como por ejemplo un tumor de riñón, por ejemplo, puede empujar el intestino y disminuir la luz. Rectocele, ya vamos a hablar más adelante de qué es eso. Megacolon, hay dos grandes condiciones vinculadas con megacolon. La una es una gangliosis congénita, que es la enfermedad de Hirschsprung, y la otra es el megacolon chagásico, que es una enfermedad parasitaria. ¿Sí? Anomalías posteriores a cirugías, pacientes que tienen bridas adherenciales que enredan los intestinos, disminuyen el calibre, no necesariamente causan una obstrucción completa, sino que pueden causar subobstrucciones con dificultad evacuatoria, ¿sí? Por movimientos del colon. Y fisuras anales cuando hay cicatrices exuberantes o cuando hay patologías dolorosas. Luego hay trastornos neurológicos, neuropatía autonómica del diabético. Ya habíamos hablado cuando hablamos de diarrea crónica que los pacientes pueden tener diarrea crónica por aumento del movimiento o también como consecuencia de un sobrecrecimiento bacteriano posterior a una constipación. Bueno, aquí estamos todavía en la fase en la que el paciente puramente se constipa. Evento cerebrovascular. Un paciente que sufre un evento cerebrovascular tiene alteración en varias de sus funciones, ¿no? Ritmo evacuatorio, horario de sueño, temperatura corporal, todo eso se altera al principio. Deterioro cognitivo o demencia, depresión, enfermedades neurológicas como el Parkinson, la esclerosis múltiple, sección raquídea, ¿no? Un tumor raquídeo o un accidente que produzca una sección raquídea, evidentemente la inervación de la mucosa rectal va a estar alterada y al estar alterada pues, el deseo evacuatorio va a cambiar. Condiciones endócrinas o metabólicas, insuficiencia renal crónica, deshidratación, diabetes, alteraciones hidroelectrolíticas, ¿sí? Fíjense, múltiples posibles alteraciones, trastornos a nivel de la tiroides, generalmente nos vamos a referir a hipotiroidismo, el hipertiroidismo también cursa con diarrea, ¿sí? Y por otro lado, trastornos gastrointestinales específicos que producen constipación. Bueno, la cabeza es síndrome de intestino irritable, pero luego pueden haber abscesos, fisuras, fístulas anales, hemorroides, sobre todo estamos hablando de hemorroides trombosadas que son muy dolorosas, ¿sí? El síndrome del elevador del ano. El síndrome del elevador del ano son contracciones involuntarias a nivel de los músculos encargados de la contractibilidad del esfínter anal, ¿sí? Entonces estas estimulaciones producen dolor. Megacolon ya habíamos hablado,
proctalia, pólvulo, que es la torsión del intestino sobre su propio eje, prolapso rectal y rectocele. Yo me quiero detener un momentito para explicarles la diferencia entre ambas cosas. El prolapso rectal es cuando la mucosa del recto sale a través del esfínter anal, ¿sí? El tubo del paciente hace que salga recto, ¿sí? El momento en el que hace una evacuación, puja y sale parte de la ampolla rectal, ¿sí? Es como que se edentra, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, como una edentración de la ampolla rectal a través del ano, ¿sí? Eso sería un prolapso. Ahora, ¿qué es el rectocele? Ustedes deben tener la idea de que anatómicamente está la vagina, la pared posterior de la vagina, y posterior a la pared posterior de la vagina, por decirlo de alguna manera, está la ampolla rectal, ¿ok? La pared posterior de la vagina debe tener una tensión adecuada por la estructura muscular mediomedular, una tensión adecuada, ¿ok? Mujeres multíparas, dañosas y tal, empiezan a tener laxitud a nivel de los tejidos, ¿sí? De pared posterior de la vagina. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, me apoyo sobre esta pared, ¿sí? La pared está tensa, dura, concreta, ¿sí? Evidentemente no pasa nada. Pero si yo me recuesto sobre una carpa, ¿sí? Probablemente el peso mío va a vencer la tensión de la carpa, ¿ok? Y del otro lado de la carpa se va a ver un bulto, que es lo que está ocasionando mi cuerpo cuando me acuesto sobre la carpa. Es lo mismo que ocurre acá. Si la tensión de la pared posterior de la vagina es adecuada, al momento en el que se llena la ampolla rectal no logra empujar a la pared posterior de la vagina. Pero si la pared posterior de la vagina está muy laxa, ¿sí? Entonces va a empujar la pared posterior de la vagina la ampolla rectal que se va llenando. Eso sería un rectocele. De allí que muchas de las mujeres sienten una presión a nivel perineal e introducen, naturalmente, nadie se los explicó, introducen los dedos en la vagina y hacen un movimiento hacia atrás para vaciar el rectocele. ¿Me explico? Entonces, esa es la diferencia entre un rectocele y un prolapso rectal. ¿Okay? Bueno, luego hay neuropatías, factores dietéticos, esto es otra cosa de lo que ya hablamos. Medicamentos, fíjense la cantidad de medicamentos que pudieran asociarse con constipación: antidepresivos, antiepilépticos, antiarrítmicos, analgésicos, tanto los derivados opiáceos como los antiinflamatorios no esteroidales se vinculan con constipación. Y lo otro es la automedicación. Esto es mucho más frecuente de lo que parecería. Personas que están desesperadas por ir al baño todos los días, ¿sí? Empiezan a tomar laxantes para ir al baño, lo toman de manera indiscriminada y como una automedicación o sin un orden adecuado, y empiezan a tener diarrea. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezan a tener diarrea? Empiezan a tomar antidiarreicos porque no quieren tener diarrea. Entonces pasan de un estado de constipación a un estado de diarrea por automedicación, y eso es algo más frecuente de lo que parecería. Luego vamos al diagnóstico de la constipación funcional. ¿Okay? La consistencia de las deposiciones parece ser un mejor indicador de tránsito oncológico que la frecuencia de las deposiciones, ¿sí? Luego hay ciertas características en lo que tiene que ver con el hábito evacuatorio de ese paciente que nos pueden hacer sospechar algunas cosas. Por ejemplo, la sensación de distensión abdominal, el dolor, el malestar general hacen sospechar la posibilidad de un intestino irritable. Naturaleza de las deposiciones, número de movimientos intestinales, deseo evacuatorio, esfuerzo evacuatorio prolongado o excesivo. Por ejemplo, si un paciente les dice, no, yo no tengo problema para ir al baño, el tema es que no tengo ganas de ir al baño nunca, pero cuando tengo ganas me siento y hago, ¿ok? Ese es un tipo que, pero ¿cuándo tienen ganas de ir? Bueno, no, una vez a la semana. Ese es un tipo que tiene un tránsito lento, ¿sí? Desde ya. ¿Okay? Pero en cambio, si hay una persona que dice, no, yo todos los días tengo ganas de ir al baño, pero me siento, tengo que hacer un esfuerzo terrible, tengo que usar los dedos, tengo que ese tipo no tiene un tránsito lento, ese es lo que tiene un trastorno de evacuación. Va por ahí, ¿no? Y la sensación de evacuación incompleta es un parámetro muy subjetivo, ¿sí? Porque nadie sabe qué es lo completo. Los pacientes a veces llegan diciendo, es que yo siento que no hago completo, yo debería hacer más, ¿sí? Y eso generalmente se vincula con el intestino irritable, ¿okay? Luego, historia de uso de laxantes, pasado, actual, frecuencia, dosificación. Porque uno, por ejemplo, hay pacientes, como ya vamos a ver más adelante, que tienen un síndrome de intestino irritable con un patrón mixto, que alterna entre diarrea y constipación. Entonces, uno naturalmente le pregunta al paciente, bueno, no, yo consulto por estreñimiento. ¿Y usted nunca tiene diarrea? Sí, yo tengo estreñimiento, pero luego empiezo a tener diarrea. Pero no le dice que empieza a tener diarrea cuando empieza a tomar laxantes. ¿Me explico? Son cosas diferentes. Entonces a veces hay que hacer un interrogatorio muy minucioso
para manejar este tipo de cosas y no confundirse. ¿Okay? Historia clínica, historia de cirugías, enfermedades psiquiátricas, todo eso contribuye. Esto en la escala de Bristol, les decía que la consistencia de la ejecución es un mejor indicador de tránsito que la frecuencia. Bristol divide la materia fecal de acuerdo a su forma de 1 a 7, ¿sí? Siendo 4 una deposición de una forma óptima, 3 y 5 permisibles, en cambio 1 y 2 es constipación, 6 y 7 es diarrea. ¿Okay? Fíjense, el número 1 son como pelotitas, son bolitas muy duras, difíciles de evacuar, eso se llaman esíbalos o esas caprinas. ¿Sí? La ampolla rectal está preparada, el piso de pelvis, estructuras musculares, ligamentarias y tal, están preparadas para evacuar un calibre de evacuación. Es por eso que cuando el paciente tiene una diarrea muy líquida o cuando tiene una constipación con esíbalos, se hace difícil evacuar, ¿sí? Porque no es el calibre adecuado para ser evacuado por esa máquina, por decirlo de alguna manera, que es la ampolla rectal. ¿Okay? Luego, el estilo de vida del paciente, si es sedentario o no, si consume fibra o no, si consume agua o no, es muy importante en la historia clínica. El uso de supositorios o enemas. Generalmente las personas que empiezan a usar enemas siguen usando enemas y ya les resulta difícil evacuar de arriba hacia abajo, que es lo que corresponde. Al examen físico, hacer una palpación adecuada, tratando de buscar algún tumor a la palpación del abdomen, o en la inspección anorrectal, un impacto fecal, ¿sí? Eso a veces ocurre con mayor frecuencia en pacientes mayores de edad, ¿sí? Muy ancianos. Estenosis, prolapso rectal, rectocel, actividad paradójica o no relajante del músculo puborectal, ¿sí? A ver, si uno hace un tacto rectal y uno le dice al paciente que puje, ¿sí? Al pujar debería disminuir la tensión en el dedo al momento de hacer el tacto rectal. Si aumenta la tensión, si el paciente contrae, si aprieta el dedo con el esfínter anal, eso es una actividad paradójica, es decir, en lugar de relajar, el paciente está contrayendo. ¿Okay? Y muchas veces hace eso durante el acto evacuatorio. En lugar de relajar el esfínter anal durante el pujo, lo contrae. Y eso es un trastorno de evacuación. ¿Okay? Y obviamente, una de las razones más importantes, yo diría la más importante por la que se hace un tacto rectal en un paciente que tiene constipación, es para descartar un tumor del recto. ¿Okay? Bueno, dentro de los exámenes de sangre que uno tendría que pedir cuando ya se empieza con un estudio diferente, un perfil bioquímico con urea, glucosa, creatinina, pruebas hepáticas, un hemograma, sodio, potasio, calcio, glucemia y pruebas tiroides, ¿no? Por lo que ya hemos hablado, el hipotiroidismo, por ahí con eso nomás ya tenemos un diagnóstico. En cuanto a criterios diagnósticos, cuando hablamos de trastornos funcionales, recuerden que siempre nos vamos a los criterios de Roma, ¿no? Y la constipación funcional está dentro de los trastornos funcionales de tipo intestinal. ¿Cuáles son los criterios de Roma para el diagnóstico de constipación funcional? Esto ha cambiado muchísimo, ¿sí? De acuerdo a Roma, entre Roma 3 y Roma 4, hay un cambio fundamental. Debe incluir 2 o más de los siguientes criterios. Esfuerzo evacuatorio, heces duras, Bristol 1 o Bristol 2, sensación de evacuación incompleta, de obstrucción o bloqueo anorrectal, maniobras manuales o digitales, más de un 25% de las evacuaciones, ¿sí? O menos de 3 movimientos intestinales por semana. Entonces debe incluir 2 o más de estos que acabo de decir. Aparte, las heces flojas son muy raras, inclusive, quiero decir, sin el uso de laxantes, y criterios insuficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. En cuanto a temporalidad, los criterios deben cumplirse durante 3 meses con síntomas que inicien al menos 6 meses antes del diagnóstico. Ahora, hay un nuevo subgrupo, ¿sí? que esto se incluyó en el último consenso de Roma, que es la constipación inducida por opiáceos. Eso es otro trastorno. Entonces hay que interrogar al paciente en relación al consumo de medicación. Si el paciente consume opiáceos, el abordaje y el manejo es diferente. Ahora, síntomas de alarma. En un paciente con constipación,
Los cambios en el calibre de las evacuaciones, la sangre oculta en materia fecal positiva, la anemia ferropénica, síntomas de obstrucción, edad de más de 55 años, constipación de reciente instalación. Recuerden que yo les he comentado en ocasiones anteriores que los trastornos funcionales son de larga data. Entonces, un paciente que dice, yo soy estreñido, ¿desde cuándo? No, desde que estaba en la universidad. ¿Y cuántos años tiene? 45. Bueno, eso da más para pensar en un trastorno funcional. Pero si llega una persona de 65 años y dice que tiene constipación hace 3 meses y que toda la vida tuvo un ritmo evacuatorio normal, entonces ahí sí hay que sospechar con más posibilidades en un trastorno orgánico, ¿no? Sangrado evidente, prolapso rectal o adelgazamiento sin hacer dieta, ¿sí? En estos casos, frente a estos síntomas de alarma, indicar una colonoscopía si es que no ha sido recientemente realizada, ¿no? Ya vamos a hablar la próxima, no sé si la próxima clase o la siguiente, nos va a tocar hablar del periodo de intervalos que hay que seguir entre una colonoscopía y otra, ¿sí? para no considerar extemporánea. Luego hay exámenes que nos orientan hacia si el paciente tiene un trastorno de evacuación o si tiene una constipación por tránsito lento. El primero sería el tránsito con marcadores radiopacos. Es técnicamente un método simple, desgraciadamente en nuestro medio no hay los marcadores radiopacos, es una pena, ¿no? Pero esto consiste en ingerir unas cápsulas. Cada cápsula tiene varios marcadores en su interior. Entonces se ingiere un número de cápsulas considerando que el paciente haya ingerido 20 a 24 marcadores. Como son radiopacos, se van a ver en la radiografía, ¿eh? Y 5 días después el paciente se hace una radiografía simple abdomen. Si el paciente tiene todavía en el intestino más de un 20% de los marcadores, eso es sugerente de un tránsito lento, ¿okay? Ahora, aunque no es para esto, ¿sí? La acumulación distal de marcadores, es decir, si todos los marcadores están apelotonados en la ampolla rectal, eso es sugerente de un trastorno de evacuación. Pero este método no es para eso. Este método es para diagnosticar constipación por tránsito lento. Entonces, fíjense aquí, estos son marcadores muy finitos, ¿no? Pero fíjense cómo están casi todos en el colon derecho. Esto sería como una inercia colónica, ¿eh? Estos, en cambio, fíjense cómo se han quedado en el colon izquierdo. Esto sería también un tránsito lento, pero más del tipo de hiperreactividad, de repercusión, ¿sí? Y esto, en cambio, fíjense, los marcadores apelotonados en la ampolla rectal, lo que les decía, esto es muy sugerente de un trastorno de evacuación, ¿okay? Luego tenemos estos otros métodos que sirven para diagnosticar trastornos de evacuación. El uno es el test de expulsión de balón, ¿sí? Es el paciente en decúbito lateral izquierdo, se introduce una sonda de Foley, se infla el balón de la sonda con 50 a 60 mililitros de agua y se le pide al paciente que elimine el balón. Si el paciente logra eliminar el balón, entonces eso quiere decir que la prueba la supera y que no tiene un trastorno de evacuación. Lo otro es la manometría anorrectal. Hay algunos parámetros en relación con manometría anorrectal que se miden y que cuando fallan nos traducen ciertas alteraciones a nivel del mecanismo de evacuación. Y lo otro es la defecografía. La defecografía consiste en la introducción de una papilla a través del recto, que también es radiopaca, que tiene una consistencia similar a la de la materia fecal, y se hace que el paciente haga una expulsión de esa papilla. Durante ese momento se graba con una fluoroscopía o se toma placas radiográficas seriadas y se observan los movimientos del piso de la piel. ¿Okay? En relación con la manometría anorrectal, evidentemente, si de entrada en reposo hay una tensión aumentada a nivel del ano, eso implica una hipertonía del canal anal. Recuerden que hay un esfínter anal interno que es involuntario y un esfínter anal externo que es voluntario. El esfínter anal interno, el momento en el que la materia fecal llega a la ampolla rectal, el esfínter anal interno se relaja, ¿sí? Después, si ustedes se aguantan las ganas de ir al baño, ustedes tienen ganas de ir al baño, ¿sí? Pero como el esfínter anal externo es voluntario, lo contraen, ¿sí? Entonces, pero el esfínter anal interno se relaja, ¿ok?
Cuando no hay esa relajación del esfínter anal interno, eso se llama reflejo recto anal inhibitorio, ¿ok? Y eso es sugerente de la enfermedad de Hirschsprung, ¿ok? Luego, cuando tenemos una alteración a nivel del esfínter anal externo, es decir, que el paciente tiene el deseo, pues se relajó el esfínter anal interno, pero no puede evacuar, porque no puede relajar el esfínter anal externo, ¿sí? Eso es un trastorno de evacuación que se llama anismo, ¿ok? Y por otro lado, la alteración de la sensibilidad. O sea, el paciente nunca sintió el deseo de ir al baño directamente. O sea, eso se llama inercia rectal, ¿ok? En cuanto a la defecografía, va a permitir diagnosticar prolapsos, rectoceles, descensos del piso de la pelvis o angulaciones anorrectales inadecuadas. Fíjense aquí, por ejemplo, en reposo y acá durante la contracción, ¿no? Sube, se mueve, entonces eso se toman mediciones, ¿sí? Pero también a través de la observación se puede ver cuando estos movimientos son inadecuados. Todos estos estudios, tanto endoscopía, laboratorio, estas pruebas, en realidad se indican en pacientes con estreñimiento crónico o pacientes con síntomas de alarma. No es que de entrada uno le pide al paciente un tránsito con marcadores, por ahí se hacen pruebas iniciales, pruebas tiroides, memogramas, cosas de estas, ¿no? Y obviamente, si tiene la edad adecuada, se pide una colonoscopia. Pero es cuando los pacientes no están respondiendo al tratamiento adecuado, cuando se progresa un poco más con estas pruebas diagnósticas. Esto es un poco lo que les decía hace un momento. En el paciente con síndrome de intestino irritable, el paciente tiene que tener dolor básicamente, ¿okay? Puede haber distensión, sensación de evacuación incompleta, pero aparte hay dolor. El paciente con tránsito lento, el problema que tiene es que pasa muchos días sin ir al baño, pero cuando tiene ganas de ir, evacúa sin problema. Y en cambio el paciente con trastorno de evacuación hace un esfuerzo prolongado, excesivo, inclusive con materia fecal blanda, que muchas veces tiene que utilizar los dedos, ¿sí? Introducirlos, bien sea las mujeres en la vagina para vaciar un rectocele, o inclusive en el recto, se ponen guantes, se meten el dedo para tratar de vaciar materia fecal pétrea, ¿no? En ese caso estamos hablando ya de un trastorno de evacuación, ¿okay? En cuanto al tratamiento, tenemos algunas alternativas: dietas, suplementos de fibra, tratamiento farmacológico, cirugía, que les voy a explicar en qué pacientes, y biofeedback, que les voy a explicar también qué es el biofeedback. Dentro de los tratamientos tenemos agentes bulky o agentes de volumen, ¿sí? Son sustancias que aumentan el volumen de la materia fecal y mejoran la calidad del bolo fecal, que al mejorar hace más fácil la evacuación. Como les decía, los vesígolos, por ejemplo, son difíciles de evacuar. Aquí a la cabeza tenemos el cilio, ¿sí? El cilio o cilium o planta robata o bisábula, que es lo que les mostraba que se utiliza para pacientes con enfermedad diverticular. Aumenta el volumen de las deposiciones, el bolo fecal es mejor formado y ahí es más fácil de evacuar. También el salvado, la metilcelulosa, pero la cabeza el cilio. Laxantes osmóticos de arrastre, leche de magnesia, polietilenglicol, lactulosa, humidificantes como el glucosato, estimulantes como el bisacodil o el bisulfato de sodio, que son casi la misma sustancia, con alguna variación química. Los derivados del CEN, el CEN es una planta estimulante, ¿sí? Y luego hay otros, ¿no? Antes estaba el Tegacerot salió al mercado en la mayor parte de los países. En el Ecuador se puede conseguir todavía el Tegacerot, pero el tema es que el Tegacerot salió al mercado en la mayoría de los países porque se relacionaba con aumento de riesgo de infarto del miocardio, por eso salió. En otros países está la flucalofrida, que es un agonista 5-HT4, parecido a cómo funcionaba el Tegacerot. La lubiprostona, que es un estimulante de canales de cloro. Estos son conocidos secretagogos, ¿sí? Porque secretan agua a nivel del intestino. Al estimular los canales de cloro se libera agua en el intestino. La linaclotida, que es un agonista de guanilato ciclasa, que es de los que mejor resultados tiene, ¿sí? El misoprostol. Ustedes recuerdan cuando hablábamos del misoprostol protegiendo al paciente de la aparición de úlceras, y decíamos que tiene un muy buen perfil en lo que tiene que ver con efectividad, pero que los pacientes dejaban de tomarlo por efectos adversos. ¿Recuerdan cuál era el efecto más frecuente? El efecto adverso más frecuente. Diarrea. ¿Cuál? Diarrea. Exactamente, diarrea. Y justamente para eso lo necesitamos acá, ¿sí? Para que mueva el intestino. Luego está la colchicina, que es un fármaco que se utiliza para el ácido úrico, y
la toxina botulinea que se inyecta y se relaja el esfínter anal, ¿no? En cuanto al biofeedback, son señales electrofisiológicas que se transmiten al paciente, ¿sí?, para enseñarle, ¿sí?, a utilizar los músculos pelvianos, para enseñarle a relajar el esfínter en lugar de contraerlo, ¿sí? Esto se hace con un terapista y con un equipo, ¿sí? Y la cirugía, ya vamos a ver la cirugía, no para el tiempo. En cuanto a dieta y fibra, si uno va a consumir fibra dietética, deben ser 25 gramos diarios de fibra y al menos 2 litros diarios de agua. Ahora, no todo el mundo puede consumir esta cantidad de fibra por agua de circunstancias, y ahí es donde actúan los suplementos de fibra medicamentosa, ¿no? Pues, por ejemplo, una cucharadita de psyllium 2 veces al día es suficiente para cubrir las necesidades de fibra de ese paciente, ¿okay? Bueno, en cuanto a fármacos, ya vamos a seguir los algoritmos. Esto que ven aquí se llama melanosis poli. Melanosis, ustedes recuerdan, melánico quiere decir que es el color. Fíjense, esto que se ve aquí, estas como rayitas pálidas, eso es la mucosa normal del intestino, ¿sí? Lo otro, ¿sí?, es como un tatuaje. Eso se asocia con derivados del semen, ¿sí? Fíjense. Es algo que se ve con relativa frecuencia. Ahora, el biofeedback, como les decía, son técnicas mediante instrumentos, ¿sí? Son técnicas mediante instrumentos que generan señales, ¿sí?, y que enseñan al paciente a utilizar la musculatura del piso de la pelvis para lograr una buena evacuación en aquellos pacientes que tienen trastornos de evacuación, ¿no? Esto es el equipo, digamos, uno de los equipos de biofeedback. Y en cuanto a la cirugía, a ver, lo de la cirugía tiene que ser tomado con mucha responsabilidad. No se trata de que, no, al baño, entonces operémoslo y le sacamos el colon. Hay 2 tipos de cirugías que se pueden hacer en los pacientes constipados, básicamente. Lo uno es la colectomía, con ilio-rectoanastomosis, ¿sí? Y lo otro es la colostomía, ¿ok? La colostomía, o sea, un ano contra natura. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un paciente con un trastorno de evacuación? ¿Sí? Y el paciente con un trastorno de evacuación dice, bueno, usted no va al baño con nada, le he probado todos los laxantes y tal, yo creo que sería una buena idea operarlo, le sacamos el colon y le hacemos una ilio-rectoanastomosis. No pasa nada, porque el problema del paciente no está en el transporte del intestino hasta la ampolla, sino cuando llega la materia fecal a la ampolla. ¿Me explico? Entonces, por eso estos pacientes tienen que ser debidamente estudiados, conocer el subtipo fisiológico de constipación y allí, como último recurso, indicar una cirugía, pero no, digamos, hacerlo a la ligera, porque si no podemos estar indicando una cirugía que no va a ser adecuada para ese paciente. Si un paciente, por ejemplo, con un trastorno de evacuación que no mejora con nada, la única cirugía que le podría beneficiar es una colostomía, porque el problema de ese paciente no es el transporte, sino el momento de la evacuación. Entonces, si lo hacemos evacuar por un